Buscar el difunto, encontrar el resucitado. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero, como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Buscar al difunto. En Juan 20, 1 al 9, el narrador del Evangelio nos presenta una descripción pormenorizada de los hechos de la madrugada del domingo, luego de que el cuerpo de Jesús, el difunto, fuese colocado el viernes en una tumba y el sábado haya paralizado toda la actividad judía. Nos comenta el relator que María Magdalena va al sepulcro y no encuentra el cadáver de Jesús. Cuenta esto a Pedro y suponemos a Juan, y ellos tampoco lo encuentran, y por eso creen el relato de la discípula. Este pasaje está lleno de corporalidad, de temporalidad, de espacialidad, o sea, lleno de elementos humanos. Veamos, en el versículo 1, por ejemplo, temprano, lo que indica un tiempo, oscuro, indica la luminosidad del objeto cielo, va con el cuerpo, obviamente, a buscar un cuerpo, el cuerpo del difunto Jesús, en este caso. Va a un lugar que es una tumba, que es el lugar, el espacio en donde se aloja un cadáver. Y lo que encuentra es una piedra, materialidad, una piedra movida que hacía de tapa, de puerta, que sella el espacio sepulcro. Fíjense cuántos elementos que tienen que ver con la temporalidad, con la espacialidad y con la corporalidad que se citan aquí en el texto. En el versículo 2 se dice que van corriendo y que lo que encuentran tiene que ver con un traslado o con el robo de un cuerpo, ¿sí? El versículo 3 otra vez destaca esto de correr y de que uno corre más rápido que otro, cosas que se hacen con el cuerpo, ¿sí? En el versículo 4 hasta el 8 vemos que se entra en la tumba, este espacio físico para alojar el cadáver. Se mira, se ve vendas mortuorias, cosas materiales. Se ve la tela que cubrió la cabeza de Jesús, otra referencia a la materialidad. Pero no se encuentra el gran aspecto de la materialidad, el cadáver de Jesús. Ahora bien, en este escenario no solo se describen cosas materiales, también el narrador nos revela su entendimiento teológico acerca de la bipolaridad, creer y no creer de los versículos 1 al 8 y entender y no entender en el versículo 9. Pienso que como cualquier palestina del siglo I, María Magdalena en primer lugar y luego Pedro y Juan buscan el cuerpo de un difunto. Esto es lo que nos presenta el pasaje. Esta es la expectativa de estos tres, ¿sí? Es una expectativa normal de gente que comienza a asumir una pérdida de una persona, ¿sí? Y en este sentido, la hipótesis de el traslado o el robo del cadáver es verosímil, ¿sí? En términos actuales, Jesús es un desaparecido. Eso es lo que es Jesús. Alguien fallecido cuyo cuerpo no se encuentra. Y María Magdalena, Pedro y Juan, quienes buscan al desaparecido, que además de ser desaparecido es su Señor, su amigo, su Maestro y mucho más.
Ahora, la perícopa que sigue, la perícopa que Juan coloca a continuación de esto, que está muy vinculada con la que acabamos de referenciar, vamos a ver un vuelco impresionante. Presten atención. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Encontrar al resucitado. En esta segunda perícopa, Juan 20, 10 al 18, encontramos que los elementos de la perícopa anterior, tan materiales, tan corporales, tan temporales, tan espaciales, comienzan a entremezclarse con elementos más extraordinarios, sobrenaturales, diría. Veamos un poquito. Versículos 10 al 13. Pedro y Juan regresan a su casa, pero María se queda llorando en el sepulcro. Llora ante la tumba, se inclina, mira adentro y ¿qué ve? 2 ángeles. Esto ya no es materialidad. 2 ángeles. Primer golpe de escena al cual estar atento. La descripción anterior nos daría elementos como para decir que María Magdalena ve dentro de la tumba excavada algún plano horizontal donde poner al fallecido, las vendas, el lienzo, pero no 2 ángeles. Esto es un elemento que ya empieza a hablarnos de otra dimensión. Algo sorprendente está comenzando a pasar en estas apariciones. Los ángeles, sí, extrañamente 2 ángeles dentro de una tumba le preguntan a María, ¿por qué llora? Ella, que piensa en cosas humanas, corporales, concretas, ella, María Magdalena, que intenta hacer un duelo por su maestro, les explica que busca un cadáver, a eso vino, a buscar un difunto, a encontrarse con el cuerpo de un muerto. Fijémonos lo que pasa ahora del versículo 14 al 16. María Magdalena gira su mirada y se encuentra con otro presente en la tumba, que también le pregunta por qué llora y además a quién busca. Ella, María Magdalena, que sigue razonando desde su humanidad, desde su corporalidad, desde su espacialidad, ella que está en su sano juicio, que reflexiona desde su lógica humana, que está abatida por la pérdida del Señor, de su amigo, piensa que el interlocutor que tiene debe ser alguien también concreto y humano, real. Por ejemplo, el cuidador del jardín. Esto es lo que se imagina. María Magdalena le pide algo a este cuidador del jardín en donde se encuentra la tumba, y es que si él ha cambiado de lugar el cuerpo de Jesús, le indique dónde lo llevó. Es un dialogante misterioso este que está con María Magdalena en la tumba. La sensata, ubicada y normal discípula que busca un cuerpo, a eso vino, a buscar el cuerpo de un difunto, a encontrarse
con quien en su vida fue un amigo significativo de ella y su maestro. Y sobreviene el segundo golpe de escena. Quien le habla no es nada más ni nada menos que el Jesús resucitado, el cuerpo muerto que ella vino a buscar esa madrugada de domingo y que ahora es un ser vivo, real, concreto, pero de otro modo. Quien le habla es el resucitado. Claro, a María Magdalena le cuesta horrores entrar en la lógica de la resurrección, pero menos que a Pedro y Juan, diría yo, y los demás discípulos varones también. Le cuesta horrores interpretar la piedra removida, le cuesta horrores interpretar la falta del cuerpo difunto, le cuesta horrores interpretar las vendas acomodadas en una parte y el lienzo en otra. Le cuesta interpretar la presencia de los ángeles y le cuesta interpretar, obviamente, desde su lógica humana, la presencia real del Jesús resucitado e interpretar el diálogo con ese Jesús resucitado. Me pregunto yo, ¿a quién no le costaría semejante cosa extraordinaria y sobrenatural? A todos nos costaría haber interpretado esa situación. Todas las expectativas y los razonamientos de María Magdalena funcionan en el plano de la normalidad de lo humano, de lo físico, de lo concreto. Obviamente, ella está en su proceso de duelo, en eso está. Pero la resurrección, con su lógica desconcertante, diría yo, se conecta con ella desde otro paradigma. Y es que la resurrección es lo extraordinario, lo extraordinario. La resurrección es lo impensado, lo imposible de pensar. La resurrección es lo sobrenatural. La resurrección es lo desacostumbrado, lo que no es habitual. La resurrección es lo anormal, lo que no se adecua a la normalidad. La resurrección es lo inaudito, lo que nunca se ha escuchado. Puede ser que el tiempo, nuestro roce cristiano con la resurrección, la sociedad de consumo con su turismo de Semana Santa, con sus roscas y huevos de Pascua nos hayan insensibilizado de lo tremendamente indigerible que es la resurrección de Jesús. Pero la resurrección es eso, la irrupción de lo extraordinario, lo increíble, lo que está fuera de toda normalidad, lo sobrenatural en el plano del humano, en nuestra espacialidad y temporalidad. Cuando María Magdalena reconoce la voz de quien pronuncia su nombre de esta única manera, entonces reconoce en el resucitado al difunto que vino a buscar. Y entra en el ámbito de la lógica de la resurrección. Allí, el mismo resucitado la convoca a anunciar la resurrección a otros. ¿Cómo resuena este texto en este domingo de resurrección? Bien, yo me planteo básicamente dos cosas. La primera, este texto juanino nos ayuda y nos desafía a repensar y profundizar en el poder desbordante, anormal, increíble, extraordinario y sobrenatural de la resurrección. Un primer punto a tener en cuenta en este pasaje. La segunda cuestión que salen de estas dos perícopas me parece a mí que es el llamado a todos, a todas, de dar a conocer al Cristo resucitado a quienes más lo necesitan. Los que duelan, los que ya no tienen esperanza, los que ven la muerte muy cerca, los que no creen en nada, los paralizados por el temor. Que este sea un tiempo propicio para ello. Que este sea un tiempo en donde discípulas y discípulos podamos testimoniar el poder y la necesidad de que nos encontremos con el Jesús resucitado.